Un saludo. Mi nombre es Amparo López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV y voy a hablaros de algunos aspectos de introducción a la mecánica de fluidos computacional relacionados con las propiedades de los fluidos. En primer lugar, es muy importante conocer y caracterizar perfectamente los fluidos para realizar un estudio numérico y físico adecuado, puesto que las propiedades del fluido van a determinar su comportamiento tanto real como numérico para hacer un análisis matemático. Y por eso lo más importante de todo es caracterizarlo bien para poderlo definir. Varias son las propiedades que caracterizan a los fluidos, pero la más importante de todas es que es un medio continuo. Ser un medio continuo tiene muchas implicaciones. A escala microscópica el fluido es discontinuo, porque si vamos a analizar cada uno de los átomos, en verdad encontraremos todas las partículas subatómicas características. Sin embargo, encontramos o caracterizamos un fluido como continuo a partir de un volumen suficientemente grande, de manera que las propiedades se definen con unas variaciones mínimas. De forma que las características son tan pequeñas que vamos a encontrar unas variaciones a una escala prácticamente constante. El comportamiento macroscópico del fluido, por lo tanto, se refiere a propiedades uniformemente repartidas, que lo hacen de forma continua y que en ese sentido pueden ser representadas a lo largo de toda la zona de estudio, que se llama volumen de control, a través de unas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, más o menos complicadas de resolver, pero que sí que pueden tener una aproximación algebraica o numérica para su resolución. Esa hipótesis del continuo, como se indica, se refiere a que existe un cierto volumen, una cierta región del espacio a partir de la cual todas las magnitudes que empiezan siendo inconstantes, como por ejemplo esta densidad, permanecerán constantes para su posterior análisis. Pues vamos allá. La primera propiedad, por ejemplo, del agua, que es uno de nuestros fluidos fundamentales, es la densidad y con ella el peso específico, para el agua y para cualquier otro. La densidad se refiere a la cantidad de masa que cabe en la unidad de volumen y el peso específico la cantidad de peso que cabe en la unidad de volumen. La inversa de la densidad es el volumen específico y se mide en unidades de masa partido por volumen en sistema internacional kilogramos por metro cúbico. Algunas veces la densidad se adimensionaliza hablando en relación a la densidad del agua, porque es uno de los fluidos más importantes y característicos sobre los cuales existe la mayoría de los estudios. La siguiente propiedad es la viscosidad. La viscosidad es la principal propiedad de un fluido. Si tuviésemos que definir el comportamiento de un fluido, y vamos a buscarlo al diccionario, nos dice sustancia capaz de fluir. Fluir se refiere a que cuando nosotros realizamos una acción sobre ese fluido, siempre va a aparecer una deformación, como en la imagen. Tenemos una placa móvil, como un corcho flotante, y realizamos un esfuerzo tangencial. Como consecuencia de ello, aparece un perfil de velocidades que necesariamente tiene que ser continuo, puesto que hemos dicho que todas las magnitudes, incluida la velocidad, serán continuas en el fluido. La variación de la velocidad con respecto a esa dimensión vertical es proporcional entonces al esfuerzo tangencial que aparece en las moléculas como consecuencia de que unos vecinos van a más velocidad que otros. Esa relación de proporcionalidad entre el esfuerzo tangencial y la variación de la velocidad en la dimensión vertical se llama la ley de Newton y el parámetro que relaciona esa proporción se llama la viscosidad absoluta. Efectivamente, fue propuesta por Newton y por eso a veces se le llama viscosidad de Newton. Principalmente se trabaja en unidades del sistema internacional en un Poiseuille. Hay otras unidades en el sistema cegesimal como los poises y otras, hay muchas escalas para la viscosidad. La relación entre la viscosidad absoluta y la densidad que acabamos de presentar es la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es una magnitud derivada y en el sistema internacional se mide en metros cuadrados por segundo y se relaciona con el sistema cegesimal que se mide en centistoques. La viscosidad es una de las magnitudes más definitivas del fluido y por eso tiene muchas escalas de medida como la SAE, la Seibold y otro tipo.
Es tan fundamental la viscosidad que les da nombre principalmente a los fluidos. La relación que se encuentra entre el esfuerzo tangencial y esa variación vertical de la velocidad que aparece en el seno del fluido cuando se movía nuestra superficie determina en función del comportamiento de los mismos cómo es ese fluido. Por ejemplo, existen fluidos en los cuales la relación del esfuerzo tangencial con la variación de velocidad es proporcional. Siempre para la misma variación de velocidad aparece el mismo esfuerzo y se llaman newtonianos porque cumplen la ley de Newton con una viscosidad constante. En ese caso, esa relación es una recta que tiene una pendiente que es la viscosidad. Hay otros fluidos que son llamados no newtonianos, en los cuales hay una variación no constante de la variación de velocidad con respecto al esfuerzo tangencial y su estudio viene determinado por lo que se llama la reología. Hay otros comportamientos diferentes. Los fluidos pseudoplásticos, el esfuerzo disminuye al aumentar el gradiente de velocidad, los dilatantes aumentan al aumentar el gradiente de velocidad, el esfuerzo, y otros que se llaman plásticos Bingham, que necesitan un umbral para comportarse de alguna manera que comience a fluir. La viscosidad depende fuertemente de las condiciones en las cuales se encuentre el fluido. En los gases, la dependencia de la viscosidad cinemática es baja. No depende del número de moléculas por unidad de volumen y al aumentar la temperatura del gas aumenta su viscosidad. En los líquidos, la viscosidad decrece cuando aumenta la temperatura y la dependencia con la presión es más baja. Por eso hay que tener muy en cuenta a qué temperatura se está produciendo cualquier movimiento. Por ejemplo, la cera de una vela a condiciones ambiente es prácticamente sólida, mientras que cuando la calentamos comienza a fluir porque pasa a ser un fluido. Dentro de los fluidos no newtonianos hay muchos comportamientos, por ejemplo, los jabones, los pegamentos, el gel, la mezcla, la miel. Los fluidos no newtonianos son extraordinariamente complejos para su estudio numérico y la mayoría de las veces necesitan unos estudios especiales. Existen otras propiedades, además de la densidad y la viscosidad, relacionadas con muchos otros parámetros que también caracterizan al fluido. Por ejemplo, el módulo de elasticidad volumétrico, que relaciona la compresibilidad, que observa cómo varía una variación local de volumen con respecto a una variación de presión y nos va a hablar de cómo se puede llegar a comprimir un fluido. Un módulo de elasticidad volumétrico muy grande supondría que con pequeñas variaciones del volumen tenemos muy poca variación de presión. La presión de vapor relaciona a su vez un parámetro muy importante que es el cambio de estado. La presión o tensión de vapor es una de las propiedades termodinámicas que nos viene a hablar de cómo cambia de estado de líquido a gaseoso un fluido en unas ciertas condiciones. Cuando la temperatura permanece constante y la presión baja suficientemente, podemos encontrar el paso a vapor y a ese fenómeno se le llama la cavitación. Se indica esta propiedad porque la cavitación dentro de las instalaciones es un problema muy interesante y depende exactamente de esta propiedad. Hay muchas otras propiedades, la capacidad de disolución de los fluidos o de los gases en los fluidos, la tensión superficial y muchas otras, pero principalmente con el conocimiento de las propiedades descritas podemos llegar a caracterizar un fluido para empezar un análisis experimental o numérico adecuado. Y eso es todo lo que os quería contar en este módulo. Un saludo.